Entre 20 y 30% de los niños y niñas en edad escolar y adolescentes pueden estar sufriendo problemas de salud mental, como depresión y ansiedad, según la estimación hecha por la directora de la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica del Hospital Pereira Roser, la doctora Gabriela Garrido. La psiquiatra infantil agregó que estas afecciones ya eran un problema previo a la pandemia y que estudios internacionales advirtieron que los casos podrían duplicarse. Según el último estudio epidemiológico realizado en 2006, las cifras de ansiedad llegaban a 16%, y la de depresión a 10% en esta población. La experta agregó que el alejamiento del sistema educativo que supuso la pandemia generó algunas situaciones de riesgo suicida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo, donde esta hora se presenta muy frío. Ya estamos en los 11 grados, que es la máxima anunciada por Inumet para esta jornada, que va a seguir con cielo algo nuboso, con bajas temperaturas, porque seguimos, recuerden, bajo la ola de frío polar. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en Alejandro Beizo, entre 18 de julio y Colonia, están trabajando en el hormigonado, lo harán hasta las 18 horas, está cortado allí el tránsito. O, por ejemplo, en Juan Carlos Blanco, en la senda que va hacia Lucas Oves, entre Tomás Villalba y Atanasio Aguirre, también está afectado el tránsito, en este caso por repavimentación. Ahora compartimos con ustedes los principales titulares. Solo Uruguay no descarta volver a las rutas tras nuevo aumento del gasoil y cuestiona al gobierno porque cuando era oposición sí los escuchaban. El gremio estudiantil del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo se movilizó esta mañana en reclamo de mejores condiciones edilicias y contra la censura. Fue declarado como sitio de memoria el lugar donde en 1976 fue secuestrada la maestra Elena Quinteros, que continúa desaparecida. Las últimas encuestas en Brasil muestran que el expresidente Lula da Silva lidera en 16 estados y Jair Bolsonaro en 8. En el arranque del informativo vamos a ver en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Mauricio Pérez, que está allí cerca o en las inmediaciones de la ex sede de la Casa de Galicia. Ahí pacientes dializados están haciendo un reclamo muy concreto, lo han hecho hace minutos. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rocino. Nosotros nos encontramos dentro de Casa de Galicia en relación a lo que es el reclamo de los pacientes de la ex mutualista en relación al cierre del área de diálisis. En este momento los pacientes están pretendiendo reunirse con las interventoras de ACE que están a cargo de la gestión de esta mutualista. En instantes estaremos ampliando la información con la versión de los pacientes y la preocupación por el inminente cierre del área de diálisis. Muchas gracias, Mauricio. Volvemos cuando lo dispongas. El otro móvil está a cargo de Luca Veloz. ¿Cómo estás, Luca? ¿Dónde estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Estamos en 8 de octubre y Beloni, en el intercambiador, porque aquí se estarán presentando en unos minutos 15 nuevas unidades de taxímetro con fuerza motriz eléctrica, totalmente 100% eléctricos. Estos modelos son parte de los 100 vehículos de esta categoría que la ciudad tiene, y la Intendencia de Montevideo, bueno, le da un subsidio, una subvención de hasta 570.000 pesos para esta modalidad. Son 15, parte de un llamado de 45. Se aguarda la presencia de la intendenta Carolina Cose para hacer la apertura de este acto. Gracias, Luca. Les contamos que la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines definió realizar asambleas en los centros de trabajo, preparando un paro nacional en toda la industria para el jueves 9 de junio, en reclamo de soluciones para el sector automotriz tras el cierre de la empresa Sinter Aperam. El sindicato metalúrgico advierte además que están en peligro más de 3.500 puestos de trabajo y reclaman acciones de parte del gobierno. 150 trabajadores de Sinter, más lo de Faurecia, más de Olífano, o sea, han quedado cientos de trabajadoras y trabajadores por el camino. ¿Qué pasa con la situación de estos trabajadores, el seguro de paro, que ya casi no les queda debido a la pandemia?
Bueno, seguramente nuestro sindicato pida una nueva reunión en este caso para plantear un seguro paro especial. Hay experiencias anteriores en el caso del IFAN y otros emprendimientos que se han quedado y plantear por lo menos un año de seguro paro especial para las compañeras y compañeros. Además del tema de INEFOP, de prepararlo para lo que se viene. La UNRWA reclamará un seguro de paro especial para los 150 trabajadores de Sinter, más un plan de reconversión laboral. Los metalúrgicos entienden que se deben fijar incentivos para el sector, pero con contrapartidas. Brasil, Argentina, pero en especial Brasil, le da muchos beneficios. Llama a las empresas y dice, vénganse a Brasil en este caso, le dan más exoneraciones tributarias, más renunciamiento fiscal, mejores condiciones, y la empresa es capitalismo puro y duro, agarra y se van. Y ustedes piden que esas condiciones se las den acá. Exacto, que por lo menos emparejemos, no en sentido gratis, sino que haya una contrapartida en nuevos puestos de trabajo y también que tengamos un reaseguro, una garantía de que si sucede lo mismo que en Sinter, bueno, tengan un costo, porque si no, vienen, están 3, 4 años, se van y dejan todo tirado por el camino. Y atención porque desde hoy rigen los nuevos precios de los combustibles, menos para el supergas que se va a mantener así hasta septiembre. Es el 9º incremento desde que empezó el gobierno y el 5º de este año. La nafta Super 95 subió 1,50 pesos por litro, el gasoil 50S 3 pesos. Esto implica que para llenar un tanque de 40 litros con nafta Super se precisaba antes 2.198 pesos, esto en marzo del 2020, ahora usted necesita 3.235 pesos, hablamos de un 47% más. En el caso del gasoil el aumento llega al 61%. 40 litros costaban 2.600 pesos, en marzo del 2020 costaban 1.616. Es decir, ahora prácticamente se ha duplicado el precio. Atención entonces con estos cambios que rigen desde hoy. Bueno, y sobre el impacto en el sector productivo, consultamos a uno de los voceros del movimiento Un Solo Uruguay. Hablamos de Guillermo Franchi, quien dijo que preocupa el nuevo aumento y que no es el único insumo que se viene encareciendo. Nadie escucha. Lamentablemente pasa eso y lo tengo que reconocer. O sea, todos escuchan mientras son oposición o mientras están en campaña electoral, o casi todos. Después de asumido se termina eso. Después, y más en estos casos donde se dan estos gobiernos, tanto en la izquierda como en la derecha, de coaliciones donde vemos que es más la discusión interna entre los socios de las coaliciones que lo que se escucha a la gente. Nos pasó con el Frente Amplio, claramente. El Frente Amplio no entendió qué era lo que estaba pasando, pese al diagnóstico que el movimiento le puso arriba de la mesa. No lo quiso entender. Y creo que este gobierno, si bien tiene un relato que sí, que entiende, que comparte, bueno, nosotros vemos que no hay avances en políticas de desarrollo, en achique del Estado, como en bajar el gasto, en achicar el Estado, en volverlo eficiente. Achicarlo no quiere decir hacerlo desaparecer, sino hacerlo eficiente y bajar, que sería la forma más eficiente de bajar la inflación, es bajar los costos y la presión tributaria que hay sobre toda la cadena productiva y comercial hasta que llega al consumidor. El sector banca privada de AEBU se declaró en conflicto permanente ante la falta de negociación del Citibank en relación al despido de 16 trabajadores de esa institución. El sindicato reclama un diálogo serio y no descarta extender el conflicto a toda la banca privada y además al sector oficial. El despido de los trabajadores fue anunciado en diciembre de 2021 tras la decisión de Citibank de transferir su negocio de banking a la firma de inversión Insignio SRL ubicada en Zona Franca. Desde entonces las únicas negociaciones han sido casi por cortesía. En realidad no es muy cortés en el sistema financiero despedir trabajadores cuando el banco tiene capacidad de mantenerlos dentro de su plantilla. Es más, en el día de hoy hay ofrecimientos laborales en el mercado extendidos por Citibank mientras despide 16 excelentes, leales y muy profesionales trabajadores que laboran allí y que como consecuencia de este enorme negocio millonario en dólares pierden su puesto de trabajo. En este sentido, el sindicato no descarta extender el conflicto a otras áreas del sector financiero si no se concreta una mesa de negociación. Todos estamos alertas a las definiciones que desde el Consejo
sector financiero privado se estarán emitiendo cotidianamente con carácter sorpresivo, garantizando el pago de sueldos y jubilaciones como una cuestión de principios de este sindicato. La posibilidad es que se extienda a otras empresas del sector financiero privado, me refiero a aseguradoras, financieras, transportadoras de valores. Vamos a temas que tienen que ver con la salud y son muy importantes. La directora de la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica del Hospital Pereira Rosell, la doctora Gabriela Garrido, dijo que de 20 a 30% de escolares y adolescentes pueden estar sufriendo depresión y también ansiedad. La psiquiatra infantil agregó en las últimas horas que estas afecciones ya eran un problema previo a la pandemia y que estudios internacionales advirtieron que los casos podrían duplicarse. Garrido dijo que antes de la pandemia ya había en Uruguay una problemática con la salud mental en infancia y adolescencia. En este sentido, recordó que un estudio epidemiológico de 2006 había indicado que en escolares las cifras de ansiedad llegaban a 16% y las de depresión a 10%. Con la pandemia, por un lado, lo que son los estudios internacionales que se fueron haciendo durante y después relevando toda la información recabada, nos anticipan que por lo menos en un 50% se podían duplicar las tasas previas de frecuencia de este tipo de problemas, que los estudios consideran de los más frecuentes en la adolescencia, ¿verdad? Y en los escolares grandes. Entonces, si nosotros teníamos ya esa problemática, un poco atravesados por toda esta situación de pandemia, es de prever que esto se haya incrementado en tasas bastante similares a lo que maneja los datos internacionales. Teníamos esas referencias previas, o sea que podemos pensar que hoy podríamos considerar que un 20 o un 30% de los escolares y adolescentes puedan tener sintomatología depresiva y de ansiedad significativa. Por otra parte, la doctora Gabriela Garrido dijo que durante la pandemia y aún en días de confinamiento se mantuvieron los ingresos al Hospital Pereira Rosell por abuso sexual. La experta agregó que el alejamiento del sistema educativo que supuso la pandemia generó algunas situaciones de riesgo suicida. Y sí le puedo decir que durante la pandemia y aún en los periodos de mayor confinamiento, donde bajamos todas las consultas, en todo el sistema de salud, menos lo que tenía que ver con COVID, y los ingresos hospitalarios por situaciones de abuso sexual y de sospecha de abuso sexual se mantuvieron. Entonces, ese es uno de los temas que quiero resaltar, ¿tá? Por otro lado, lo que fue el alejamiento del sistema educativo, también para nosotros, por ejemplo, el ausentarse del sistema educativo o el abandono del liceo en los adolescentes o de otras instancias no educativas de enseñanza media, era uno de los factores de riesgo importante para algunas de las conductas del espectro suicida. Entonces, nosotros eso lo tuvimos en una forma muy general. Vamos a recibir nuevamente a Luca Velosa. Adelante, Luca, contanos. Estamos aquí en el intercambiador Beloni, como ya lo adelantamos, porque es la presentación de 15 unidades del taxímetro eléctricas, son parte de las 100. 3.000 taxis funcionan en nuestra ciudad, 100 son los eléctricos, estas 15 nuevas, parte de un programa de 45 que se van a incorporar. Estamos con el director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, Pablo Menoni. Bueno, ¿cómo es este programa y esta renuncia fiscal que hace la Intendencia o esta subvención de 570.000 pesos?
eléctricos? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a toda la audiencia. Primero, es un hito para nosotros muy importante. Estamos alcanzando la unidad completamente eléctrica número 100. El subsidio parte o se fondea con un llamado a precios para permisos también eléctricos que nosotros hicimos en el 2019. Lo recaudado en esa instancia nos permite contar con ese subsidio que vos decías por unidad. Esto se incorpora dentro de un programa donde también hay ómnibus eléctricos, son importantes. ¿Cómo es el avance de esto y en cuánto tiempo vamos a tener un parque importante eléctrico? Bueno, efectivamente, esta es parte de nuestra respuesta a un Montevideo más verde, un Montevideo con unidades eléctricas en mayor proporción. Lo que nosotros estamos pensando, y dada no solo el estado del arte tecnológico que tenemos, superada la incertidumbre en cuanto a la tecnología que habíamos afrontado al principio con estas unidades eléctricas, también un tema coyuntural con una suba constante y mensual de los combustibles fósiles, todo esto nos está impulsando y esperemos tener para el año que viene una cifra aún más significativa de por lo menos taxis eléctricos. Taxis eléctricos, ahora son 30 los que se incorporaron en este programa dentro de estos 45, ¿no? ¿Cuándo se incorporan los 15 que faltan? Bueno, el ritmo lo marca el mercado, ¿verdad? Pero ya tenemos solicitudes y esperamos completar esos 45 cupos en los próximos meses. ¿Y en cuanto a los ómnibus? Bueno, en cuanto a los ómnibus ya es un poco más difícil, los precios son bastante más elevados, y en cuanto a los costos tenemos por ahora firme el subsidio del boleto, más conocido como el subsidio de gasoil, que permite bajar costos, por lo tanto ahí el impulso tiene que ser bastante mayor. Muchísimas gracias, Menoni. A ustedes, a las órdenes. Pablo Menoni, director de tránsito de la Intendencia de Montevideo. Está llegando la intendenta Carolina Cose a este acto, ustedes ven, y en minutos nada más ya tendremos la apertura, la inauguración de estos taxis eléctricos. A ver si podemos tener un minuto de la palabra de la intendenta. Está llegando. Bueno, esto es importante, es parte de este programa que empezó en 2015, ¿verdad? Exactamente, parte de un programa interinstitucional para promover el movimiento eléctrico, para promover la movilidad eléctrica, y verdaderamente estamos llegando al taxi número 100 y bueno, estamos evaluando dentro de la Intendencia cómo seguir hacia el 2023. Durante todos estos años, gracias a la interinstitucionalidad, al trabajo conjunto entre Intendencia, Ministerio de Industria y Energía, una política nacional, ¿verdad? Se han logrado estos 100 taxis, entre otras cosas. Bueno, queremos ver cómo seguir para lograr 100 más. Así que, bueno, vamos a continuar. Lo que puedo decir es que vamos a continuar y tenemos mucho más que trabajar. Con distintas instituciones, con la UTE, por ejemplo, porque la infraestructura de carga es muy importante y es importante que haya infraestructura de carga rápida. O sea, el taxi se tiene que cargar, el acuerdo que tenemos con la UTE es que la Intendencia pone el lugar y la UTE pone la instalación con cargadores. Sería interesante que nosotros tenemos 6, por otro lado la UTE por sí misma tiene 5 más, son 11, habría que tener más y tendrían que ser de carga rápida, porque no está bueno que un taxi esté 2 horas parado en algún turno cargando. Pero bueno, esas son cosas que tenemos que seguir trabajando y que estoy segura que en el ánimo de promover la movilidad sostenible conversaremos con UTE y con todos los actores que tienen que ver en esto. Agradecemos a la intendenta Carolina Cose. Va a empezar este acto y lo estamos interrumpiendo, compañeros. Desde aquí los dejamos. Gracias, Luca. Les contamos además que el gremio estudiantil del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo se movilizó esta mañana en reclamo de mejores condiciones edilicias. Por el centro de estudio pasan más de 3.000 alumnos y alumnas por día. En muchas clases hay estufas eléctricas que no funcionan y como la mía estaban cortadas. Y bueno, recién cuando se logran arreglar, que lleva todo un trámite de encontrar una persona que pueda, realmente no calientan y estamos en unas condiciones lamentables del frío que pasamos en los salones.
Los y las estudiantes denuncian que se invirtió en reformas edilicias que no cubren las necesidades y trabajan en coordinación con otros gremios liceales, una plataforma que presentarán ante el Codicen. Hace poco se pintaron las fachadas del liceo y bueno, nos parece que sí, hay que hacer esos arreglos y hay que prestarle atención a la estética del centro, pero nos desconcierta mucho el saber que hay tanto presupuesto para tapar una y otra vez murales que se hacen, no solo en nuestros centros, sino en otros centros educativos, pero que no los hay para arreglar los techos y nos parece que no es incoherente lo que estamos pidiendo. Estamos en coordinación constante con los gremios de secundaria en la área metropolitana. Esta es una situación que venimos charlando hace meses e incluso años. Esto está pasando no solamente en nuestro liceo, sino en varios liceos del país y como tú decís es un liceo modelo y céntrico además. Entonces se podrán imaginar que la situación acá está así, en otros liceos es deplorable. Y los docentes nucleados en ADES Montevideo realizaron hoy un paro parcial en rechazo a la reducción del presupuesto, también sobre la propuesta de las autoridades sobre la transformación educativa, al tiempo que denuncian persecución sindical y aumento de alumnos por clase. La declaración del conflicto se basa en el recorte presupuestal o el ajuste presupuestal. Nosotros estamos en cara a una rendición de cuentas donde se recorta el presupuesto. ¿Eso en qué nos afecta puntualmente a nosotros? Y específicamente este año lo vimos en este zonal, en el cual se recortaron grupos. Entonces nosotros veníamos con una proyección de 25, 29 alumnos por grupo y ahora estamos en grupos de 30, 34 y 35. Después estamos enfrentados a una reforma educativa que está muy pensada por las autoridades, no está discutida por nosotros porque viene como paquetitos, tomen, es esto que se va a implementar, que no tenemos mucha información de qué es. A título personal creo que sí, ellos tienen pensado qué es y ya la tienen, pero no la han trasladado, entonces vienen así como paquetitos que se supone que se empieza a poner en práctica el año que viene. Momento de volver con Mauricio Pérez, que está allí en la ex sede central de Casa de Galicia. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como veíamos hace unos instantes, preocupación e incertidumbre entre los usuarios y exusuarios de Casa de Galicia por lo que es el inminente cierre del área de diálisis y cómo se continuará el tratamiento de unos 90 pacientes de esta institución. Hace unos minutos hablábamos con dos de los pacientes que nos referían a la preocupación que tienen sobre cuál va a ser el futuro de su tratamiento. Acá, gracias a Dios, tenemos un equipo médico y un equipo de enfermeras extraordinarias que nos han mantenido ecuánimes y no hemos podido decir otra cosa que nada más que gracias. Pero el resto no. Nadie se nos apersonó y nos han dicho si nos han trasladado. Lo único que nos dicen que el 8 acá no tiene que haber nadie. O sea, que Casa de Galicia tiene que quedar completamente desolada para que se remate así. Pero ¿y el 9? Esa es nuestra pregunta, porque hay muchos centros de diálisis, pero como este ninguno. Acá nos trasladan, o sea, todos nosotros somos trasladados por distintas colectividades, serían empresas privadas, que eso siempre Casa de Galicia se hizo cargo de eso. Bueno, hoy tendríamos que enfrentar un costo más, porque nadie de los que tiene diálisis tiene traslado. Aparte del cierre, nosotros lo que abocamos es que venga un responsable realmente a darnos la realidad de la situación, porque quienes quedaron acá con este barco fueron doctores que ni ellos saben hoy por hoy nuestra situación. Estamos a primero, estamos hablando de 6 días. Gente que no tiene movilidad, se ve acá, gente en silla de rueda. Entonces lo que nosotros queremos es que venga alguien y nos diga la realidad. No que nos diga hoy una cosa, mañana cambien. Entonces digo, no se puede jugar con la salud y la vida de la gente. Como veíamos, Rosina, preocupación e incertidumbre, pero también molestia con las autoridades del Ministerio de Salud Pública que, según los usuarios de Casa de Galicia, no han brindado una respuesta efectiva sobre lo que va a pasar la institución y prometieron cosas que no se está cumpliendo. También desde el área de enfermería, según pudimos saber, no saben los enfermeros que están trabajando en este momento en el área de diálisis sobre en qué condiciones lo están haciendo y si cobrarán estos días desde el 1 hasta el 9 de junio. Rosina, volvemos con ustedes.
Muchas gracias, Mauricio. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos a esta hora con 11 grados aquí en Montevideo. Les contamos que esta noche en Sobre Ciencia se va a abordar el vínculo entre la ciencia y la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Vamos a compartir un adelanto de la entrevista con la responsable del equipo de antropología forense. Hablamos de Alicia Luciardo, quien se refirió al trabajo ya realizado y cómo contribuye la tecnología ante el silencio de los que tienen información. Nosotros hacemos un trabajo muy silencioso, como decías, a veces no se sabe qué es lo que está pasando y tiene que ver con esa cosa de que, bueno, los resultados toman mucho tiempo. Pero estamos yendo todos los días al campo, somos 10 antropólogos, hay 3 retroexcavadoras y se trabaja de lunes a viernes 8 horas en campo. Solo la pandemia nos detuvo 3 semanas y seguimos yendo. Frío, calor, estamos ahí. ¿Cómo tomamos la decisión de abordar un sitio? Tiene que ver en este momento puntual, que pasamos ya por un montón de hipótesis y un montón de pruebas que nos llevaban desde pensar que faltaba información o faltaba una campaña nacional para que la gente supiera dónde brindar la información. Pasamos por un problema de quizás no estamos interpretando bien algún testimonio. Pasamos también por una etapa en la que decíamos, bueno, la información tiene que venir de las personas que participaron en esos acontecimientos. Y en este momento que recorrimos todos esos caminos, porque hubo una campaña, se recogió mucha información, se ha interpretado de una u otra manera los testimonios, estamos en un punto en el que entendemos que a menos que las personas involucradas hablen, y sabemos que eso es muy difícil, la salida en todo caso va a estar de la mano de la tecnología. Vamos a otros temas. Mundo Afro está cumpliendo 34 años y lo hace con una evaluación de lo sucedido durante la pandemia y con proyectos a largo plazo a nivel territorial, de capacitación y con un trabajo conjunto con la Universidad de la República. En el caso de Uruguay, solamente tenemos datos que también estuvo el Fondo de Población haciendo un estudio con la Intendencia de Montevideo, donde de alguna manera demuestra esa situación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los empleos informales, estamos hablando de que ahí la mayoría de las personas son afrodescendientes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud. Entonces, digamos que el impacto del COVID-19 en la población afrodescendiente fue muy importante. De hecho, si se hace un recorrido también por las ollas populares, vamos a ver a muchas personas afrodescendientes haciendo, digamos, uso de esa herramienta. Entonces, de alguna manera, para nosotros cumplir 34 años tiene que ver con esto de reafirmar la lucha y el combate contra el racismo, seguir posicionándonos como una organización antirracista y tratar de reivindicar todo esto que tiene que ver con los derechos humanos, específicamente en la población afrodescendiente. Hasta aquí llegamos, los esperamos y los invitamos, como siempre, a que nos acompañen en nuestra edición central a las 19 horas. Que pasen muy bien.